A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de... Hola, bienvenidos a un video más de la mano de. Pues como siempre, tratamos de llevar pues temas de interés. El día de hoy pues me encuentro nuevamente con una persona a la que admiro mucho. Me encanta siempre compartir con ella, me da mucha paz. El día de hoy estamos nuevamente con Neus Miro. Hola, Neus. Hola Carlos, muchas gracias por tu invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy, bueno, pues Neus nos va a compartir pues su experiencia que ha tenido ella con los Yoga Sutra de Patanjali, de lo cual pues ella nos va a comentar que hay algunos pasos que lleva esta enseñanza, y el día de hoy nos va a hablar del primero, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, así es. ¿Qué es el Yoga Sutra de Patanjali? Bueno, los Yoga Sutras de Patanjali, como bien dicen, son los sutras, son frases pequeñas escritas en sánscrito por Patanjali ya hace muchísimos años. Es una información, un contenido, una vibración que es atemporal, porque está hablando y vibrando en base a la constitución del ser humano, y explica de forma detallada cómo pasar de la conciencia individual a la conciencia unitaria o divina, o conectarse y ser esa fuente de la cual pues, muchos textos y muchas personas nos hablan, pero en este caso, este libro, lo interesante para los que no lo conozcáis es que describe en detalle cada uno de los pasos por los que puedes llegar a pasar para llegar a esta autorrealización, esta conciencia de la conciencia divina, ser conciencia divina. ¿Y en qué le puede beneficiar a una persona conocer estos mantras? Sí, estos sutras... Sutras, perdón. No hay problema. Estos sutras, en sí mismo leerlos ya te trasladan a otro estado, a otra vibración. Y entiendo que los sutras, en este caso los sutras de Patanjali, están muy destinados a esas personas que ya sienten que quieren una realización consciente de sí mismos, donde ya entienden que todo lo externo, todo lo que les sucede, ya perdió el color, ya no es por ahí donde encuentran la felicidad, sino que sienten que tiene que haber otro camino, otro lugar donde encontrar esa felicidad que no sea con el tener, que hemos dicho en alguna ocasión contigo justamente, Carlos. Entonces es cuando uno empieza a tener cierta atención y atracción hacia este tipo de lecturas. En este caso vamos en concreto a los Yoga Sutras de Patanjali, y son sutras dedicados directamente a la transformación interna del ser humano. Individualmente, ya no hay nada externo que es el que me transforme, ya no hay nada externo que necesite en el sentido material, ¿vale? Que es el proceso a través del cual yo puedo cada vez conocerme más, entendiendo que al conocerme experimento más otras profundidades de mí misma que me permiten llegar a experimentar el gozo de lo que es la divinidad, la fuente de vida, la universalidad, la omnisciencia de la sabiduría completa, la gran verdad, el amor inmenso, inconmensurable, la atemporalidad. Todo esto es donde el ser humano puede llegar, porque es eso mismo, a menos, siempre es eso mismo, pero la propia conciencia individual y los procesos de la mente que ahora vamos a ver son los que impiden que tú sientas y vivas
desde ese punto de universalidad. Fíjate que yo siempre digo que no hay casualidades. Ahorita que mencioné mantras y son sutras, ¿cuál sería la diferencia de esto? Porque finalmente sí nace esa pregunta, porque hemos escuchado precisamente en las prácticas de meditación mencionar los mantras y ahora los sutras. ¿Cuál sería la diferencia? Muy, muy interesante la pregunta. Mira, los sutras podríamos decir que son textos pequeños que contienen la semilla de una información. Y los mantras también. La diferencia entre ambos es que habitualmente los mantras se usan a nivel vibracional. O sea, la propia vibración de lo que estás pronunciando genera unas ondas que te llevan, habitualmente si los mantras están destinados justamente al yoga, justamente a lo que los sutras yogas de Patanjali nos dicen, a calmar las fluctuaciones mentales, a calmar la mente. Porque a medida que vas calmando las diferentes capas de la mente, de los procesos de la mente, vas llegando a esa transparencia de todo lo que estás modulando en ti, de todos los movimientos en ti, para sentir esa base matriz de unicidad con todo. Entonces, los sutras quizás son textos que llevan en sí una semilla de información, ¿vale? Es como una síntesis de una gran enseñanza, y los mantras funcionan quizás más para que sin pensar tanto, sin tener que pensar, ya te acompañen a ese estado meditativo de calma mental. O bien, incluso hay mantras, está muy relacionado los sutras y los mantras, pero hay mantras que su pronunciación dista un poco en cuanto a tipo de ondas y de vibración según el significado de uno a otro. Unos son quizás más para la salud, los otros quizás sean más para el gozo, los otros quizás sean... Entonces, hay varios mantras, aunque el mantra principal es el Om, que ahora justamente también hablaremos de él, es el mantra principal porque es la resonancia de esa conciencia divina, de esa conciencia universal, de esa conciencia omnisciente, donde cada vez que nosotros pronunciamos Om, desde esa entrega, ahora lo vamos a ir viendo, todas las fluctuaciones mentales, todos los movimientos de la mente, todos los pensamientos más cognitivos y más inconscientes van calmándose y de forma, y sin esfuerzo, vamos a decirlo así, sin esfuerzo, vas entrando a un estado de ti mismo que para muchas personas va a ser un estado nuevo, un estado luminoso, un estado de paz, un estado de trascendencia de todo lo que es material. ¿Y habrá gente que ya haya vivido este proceso sin saberlo? Sí, todos lo vivimos si tenemos sueño profundo. En el sueño profundo, cuando estamos durmiendo sin sueños, sin visualizaciones, en el sueño más profundo, ya estamos en delta, en ese estado donde eres una fusión con todo, pero ahí falta una cosa, que es la conciencia de que estás allí. ¿De acuerdo? Y Entonces, cuando llegas a este sueño profundo, se puede alcanzar inconscientemente este estado, y a través de ahí te conectas directamente con una fuente. con la fuente, mira, allí ya te conectas con la fuente inconscientemente. Si lo quieres hacer conscientemente, hay varios procesos. Y este justamente que me preguntas es el más complicado habitualmente para la gente. Porque es dejarse caer en el sueño conscientemente y ser consciente de cómo vas profundizando cada vez más en los diferentes niveles de sueño y vas bajando a nivel consciente hasta el sueño profundo, el delta, las ondas delta. De allí es cuando la conciencia es consciente de la unidad.
experimenta la unidad, él es el todo. Para hacer eso realmente se precisa, los monjes budistas lo practican. Y es como un entreno, ellos dicen que entrenan y practican para entrar en la muerte conscientemente. ¿De acuerdo? Porque el proceso es el mismo, a excepción de que cuando no morimos, simplemente dormimos, nuestra energía vital no está desenganchada. Y cuando morimos, simplemente nuestra energía vital se desplaza, nuestro cuerpo físico, y nuestra energía vital empieza a separarse de la consciencia interna. No sé si me he explicado muy bien ahora. Entonces ellos lo que hacen es mantenerse consciente en ese proceso de liberarse de cuerpos. Y necesitan tener una conciencia muy trabajada, con mucho hábito de situarse en la parte de sí mismo que uno quiere y mantener las modulaciones de la mente calmadas. Ahora, como dices, requiere trabajo, pero pues para alguien que nunca lo ha practicado, el que escuche que requiere trabajo o práctica, ¿qué tan complicado puede llegar a ser para una persona común y corriente que nunca ha hecho alguna práctica de este tipo? Pues mira, justamente toda esta primera parte lo explica, pero podríamos decir, así simplificando, que las formas, o sea, cuanto más interés tengas, o sea, cuanto más energía pongas en las prácticas, que vamos a detallar después, cuanto más constancia tengas diaria en hacerlo, cuanto más intensidad y más interés tengas en hacerlo, o sea, la cantidad de atención e interés en que pongas en hacer las prácticas y las hagas, eso directamente influye en el proceso más largo o más lento de la persona de llegar a esta autorrealización. Teniendo en cuenta que hay personas que por nacimiento ya tienen esa capacidad, porque quizás lo trabajaron en otras vidas. Entonces, para estas personas, muchos de los procesos ya los hacen, o sea, ya están allí. Para entendernos, por ejemplo, si nosotros habitualmente estamos en el nivel beta, ahora mismo estamos hablando en el nivel beta, para bajar las ondas, las fluctuaciones mentales a alfa, muchas personas tienen que hacer un proceso, contar para atrás, cantar ohms, muchas cosas, se puede hacer muchas cosas. Pero hay personas que ya se ponen directamente al alfa. No les hace falta pasar por mucho proceso porque ya tienen como el camino hecho hasta llegar a este nivel alfa de las modulaciones. Luego está el beta, que pasaría lo mismo. Y finalmente el delta, que es cuando prácticamente no hay modulaciones mentales, pero hay una gran consciencia de lo que somos más allá de las modulaciones mentales. Que es lo que decíamos de la conciencia unitaria o universal. ¿Y cómo es que empezamos este proceso, Nemus? ¿Cómo es que nos vamos adentrando a esto? Perfecto, se puede entrar por muchos puntos según el estado donde esté la persona, pero voy a ahora explicaros según el orden que lo explican los sutras de Patanjali en el tomo 1, ¿de acuerdo? Y te comenta que el yoga o la fusión con el todo se alcanza en el momento en que todas las modulaciones mentales, todas las vibraciones, pensamientos, todos, desde los más superficiales a los más profundos, se calman. Cuando la mente se para, cuando la mente, no como instrumento, sino como modulaciones internas, imagínate que la mente es un lago lleno de agua, que en muchas ocasiones pongo este ejemplo porque es fácil. Pues imagínate que hay pensamientos que son las olas de arriba, hay pensamientos que son las corrientes subterráneas del agua, por debajo del agua, hay corrientes más profundas. Entonces hay varias modulaciones que vienen desde el viento de fuera, modulaciones que vienen de alguien que tira una piedra de fuera, o modulaciones de movimientos internos, de peces, de pensamientos que tenemos que se mueven. Entonces hay toda una interacción de modulaciones de lo que viene externo y de lo que sale interno. Y el yoga te dice que para alcanzar esta autorrealización
si pudieses parar todas estas modulaciones ya estarías. Ya estarías en el estado de yoga. O sea, las personas que dicen, pues sí, yo puedo hacerlo, genial. Pues seguro que ya puedes estar experimentando el estado de gozo y de universalidad. Pero lo que es habitual y en general, como los seres humanos, lo que es la mayoría, no estamos todavía en ese punto, estamos todavía en el proceso de que hay ondas mentales, o sea, hay pensamientos, todavía hay modulaciones mentales. Y bien, estoy allí, y entonces, ¿qué hago con estas modulaciones? ¿Cómo puedo empezar para ir calmando estas modulaciones, estos movimientos de la mente? Bien, aquí se tendría que explicar el tipo de formas de movimientos, qué ondas te puedes encontrar, qué tipo de olas, de ondas te puedes encontrar y las formas de calmar estas ondas en tu mente. Para entender los tipos, de enseguida vais a relacionaros. O sea, cuando tú estás en movimiento mental, ¿qué es lo que puedes estar haciendo? Puedes estar recordando, puedes estar generando una ilusión mental, fantaseando, puedes estar viendo algo que está sucediendo y lo estás captando sin añadir nada ni sacarle nada. Esto se llama el conocimiento recto, cuando tú ves sin añadir una interpretación tuya. Y luego el incorrecto es cuando tú añades algo ilusorio o algún recuerdo, lo añades allí. Entonces es conocimiento irreal porque has añadido algo más. Y finalmente está el no movimiento del sueño, que es, tú puedes estar en pensamiento y conocimiento correcto, en pensamiento correcto, en pensamiento incorrecto o que hay alguna distorsión de lo que está pasando, porque has añadido alguna ilusión, alguna interpretación. La ilusión directamente, cierras los ojos y te imaginas que vas a un lugar nuevo y te imaginas todo como es, o estás en el recuerdo, rememoras un lugar, una experiencia que ya tuviste. Y finalmente el sueño, que es cuando estás inconscientemente en ese estado profundo. Puedes estar en estos 5. Si os fijáis, durante el día os podéis ir viendo y estaréis en uno de estos 5 movimientos, no hay más. Lo que es la mente hace estos 5 movimientos. El sueño, que es el más pausado, el que prácticamente no hay movimiento. El sueño, con el sueño, fijaros que es, inconscientemente se generan ilusiones o inconscientemente se trae un recuerdo y se modula, ¿vale? O sea, hay combinaciones de este tipo de movimientos mentales, de pensamientos, de formas de pensar. Bueno, y ahora que hemos visto los tipos de pensamiento, ahora iríamos a ver cómo hago para calmar todos estos movimientos que tengo. Tengo muchos movimientos. ¿Cómo puedo hacer para calmar? Mirad, tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo estoy en el estado universal, omnisciente, atemporal, omnipresente, cuando estoy en el todo, cuando soy el todo, no estoy cerrada en ningún punto del universo. Soy todo el universo, ¿vale? Así se va a entender. Entonces, una de las características imprescindibles que el ser autodesarrollado precisa es estar en desapego. En desapego, porque cuando yo me apego a cualquier cosa, y cualquier cosa puede ser externa e interna, cuando me apego a cualquier cosa, he dejado mi conciencia únicamente en ese punto. O sea, si yo me apego a una persona, mi atención, mi conciencia estará en esa persona, con todo el juego que yo allí genere, que me quiera, que no me quiera, que me deje o que me ve o que venga o lo que sea, ¿vale? O sea, pero toda mi conciencia estará en esa persona o en ese trabajo que anhelo o en ese dinero que desearía tener o en ese coche o en esa salud o en ese conocimiento que tengo de algo. Todos son apegos cuando yo mantengo mi atención, mi conciencia en ese punto. Por lo tanto, mientras yo esté apegado a algo, me va a ser difícil estar en conciencia universal, porque tengo que salir de ese punto para abrirme de nuevo a lo que
a todo, a todo. ¿De acuerdo? Entonces, el apego, el desapego, es uno de los primeros procesos. ¿Y el desapego cómo se consigue? Con práctica. Y ahora vamos a ir entrando. El desapego, tanto quiero dar esta anotación, puede ser de lo mundano, de lo 3D, del tener, pero también es interesante desapegarse de lo que yo creo que soy. Soy lo que conozco, soy mi carácter, soy mi emocionalidad, pues incluso de todo eso es de lo que me voy a desapegar, que en ciertas literaturas le llaman desapegarse de la personalidad, de la máscara. ¿Vale? Entonces está desapegarse de lo más externo a lo más interno. ¿Y cómo hago este desapego? ¿Vale? ¿Qué actitudes? Entonces entramos en lo que tú has dicho, Carlos. O sea, ¿qué actitudes deberíamos tener para llegar a ese desapego? Entonces, las actitudes es un compromiso, tener un compromiso para llegar allí, para desapegarse de lo que sea, mantenerlo con un vigor, con energía y con persistencia. Y con convicción y certeza de que voy por buen camino. O sea, eso hace que tu foco de atención se mantenga en esa práctica de entender cómo es el proceso interno de desapegarse, ¿vale? De soltar y desapegarse. Muy bien. Una de las formas fáciles para el desapego es cuanto más te conectes al alma universal, al gran espíritu, al Dios, a la fuente de vida, dile como quieras, cuanto más te conectes a ello, más podrás liberarte de los apegos. ¿De acuerdo? Esto, simplemente probarlo. Cuando te encomanas, en castellano, ¿cómo se llama? Cuando te entregas a la fuente divina, ¿vale? Sea por devoción o por conexión, ahí cambia tus deseos y tus supuestas necesidades, ¿vale? Porque el desapego es liberarse de los deseos. Entonces, la conexión con la fuente atemporal, con la fuente de esta omnisciencia, de la gran verdad, la entrega a la fuente, sabiendo que todos los sabios bebieron de esa fuente, conectarse con esa fuente, y que esa fuente es una fuente inalterable, es la base matriz de todo lo que está manifestado, es la base de todo, es la luz primera desde donde todo sale. Por lo tanto, ese punto es inalterable. Y entendiendo que el Om es la base práctica, que es lo que decíamos antes, para conectarse con esa frecuencia, vamos a decirlo así. Por eso veréis que hay tantas personas que cuando no sabes lo que es, parece que están locos allí cantando Om, pero para los que han experimentado saben que de una forma fácil eso les abre el camino a esa conexión y entrega con la fuente. Por eso la importancia del Om. Bien, y entonces ahora, como hemos dicho, qué tipo de actitudes tener, ahora vamos a ver, hay ciertos tipos de concentración para llegar a ese proceso del desapego. Estamos hablando de la práctica de desapegarse para llegar a cierto punto, pero antes de llegar a la última parte, que es los tipos de prácticas directas, aparte de esto para liberarse del desapego, hemos dicho las prácticas de conectarse con el Dios. Después hay ciertas prácticas para aprender a modular las ondas cerebrales, pero antes de eso quería hablaros de los obstáculos que nos podemos encontrar. Y ahí es interesante como para que cada uno pueda autoanalizarse y ver hasta qué punto, en qué punto puede estar atrapado. Y desde allí, estos mismos sutras te comentan y te pueden dar y te dan la explicación de cómo resolverlos. Así que vamos a por los obstáculos. Los tipos de obstáculos y distracciones pueden ser cuando estamos en duda y en indecisión. También, por ejemplo, cuando estamos en una enfermedad física, nos dispersamos, es muy fácil dispersarte,
Además, el sistema nervioso puede estar bastante alterado y uno le puede entrar otro de los obstáculos, que es esa flojera mental y física para realizar las prácticas que después estaremos explicando. También sostener o querer mantener pensamientos incorrectos. O sea, cuando uno quiere mantener una interpretación de algo que ha sucedido, ¿vale? Por eso es muy importante como autoanalizarnos en cada pensamiento si estoy añadiendo o estoy quitando algo de lo que ha sucedido. Si puedo ver la escena libre. También cuando hemos alcanzado cierto nivel de estabilidad en la práctica y entonces lo dejamos, ¿vale? Es como si yo no continúo, como hemos dicho antes, una constancia en la práctica, lo que va a suceder es que esa capacidad de situarme en otro estado de mí mismo se va a aflojar y te va a volver al estado anterior, que es el de las modulaciones. Por eso la constancia en el mantenimiento y dejarse caer en cualquier fracaso. El fracaso es simplemente una autocrítica, ¿vale? Entonces, cuando uno está en autocrítica, vuelve a polarizarse, vuelve a hacer modulaciones mentales. Por lo tanto, todo esto son obstáculos que pueden y tienden a llevarte a modulaciones mentales y a sacarte del camino del yoga. Aparte de estos obstáculos, ahora hay otras 4 vertientes que, si estás en los obstáculos, si estás en enfermedad, si estás en duda, en incertidumbre, en flojera, todas estas cosas surgen de allí como otros demonios pequeñitos, ¿vale? Para modular la mente, que es, por ejemplo, la tristeza, el abatimiento y la depresión es fruto de ciertas modulaciones anteriores que hemos dicho de los obstáculos. El dolor mental o físico es lo que sucedería, por ejemplo, cuando hemos caído en enfermedad. Cuando estamos en ansiedad, en inquietud, nerviosismo, cuando nuestro sistema nervioso está muy alterado. Estos son consecuencias de los anteriores obstáculos. Y una de las consecuencias que es muy fácil observar es cuando nuestra respiración es irregular. ¿Qué significa? Que cuando simplemente te estás observando que respiras irregularmente, pregúntate cuál es tu estado de ánimo, cuál es tu pensamiento y verás que estás en las aguas de tu mente, están muy movidas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora sí, actitudes prácticas para llegar a samadhi o al estado de fusión completo. Entonces, partiendo de lo que habíamos dicho, vigor, compromiso, convicción, persistencia, ahí llegaríamos a los tipos de concentración. Y los tipos de concentración ahora sí son meditaciones o prácticas directas que tú puedes hacer, cada uno de nosotros podemos hacer, y os comento que los tipos de concentración pueden ser: la concentración burda es cuando estás concentrado en un poco todo en general. Esto es un tipo de conciencia, pero que no está para nada sutilizada. O sea, se mueve algo allí, te vas para allí. Se mueve algo allí, te mueves para allí. Después está la concentración más sutil, que es cuando tú ya comienzas a observar cosas más sutiles y no tan materiales. O sea, empiezas a conectar, por ejemplo, con tus emociones. O comienzas a conectar, por ejemplo, con el tipo de pensamiento que tienes. O cuando comienzas a conectar simplemente con el tipo de energía que estás ahora vibrando, si estás en energía alta o estás más decaído a nivel energético. Estos serían ya concentraciones de cosas más sutiles. Después hay la conciencia en objetos concretos. Y cuando tú lo que haces es que llegas a una maestría de mantener tu mente en un punto. Entonces todas tus modulaciones, toda tu energía se mantiene en ese punto. Y después hay otra forma de concentración, que es cuando el punto u objeto a observar eres tú mismo. ¿Vale? Siempre es un objeto o externo o interno. Y después hay otro que es muy curioso, que es que muchas de las personas que están trabajadas en este yoga los ves que lo están haciendo cada momento. Que está sucediendo una escena fuera, por ejemplo, imagínate algo intenso como una pequeña discusión fuera,
Y la concentración es autoobservar lo que de mí surge, las impresiones que de mí surgen. Por ejemplo, si me surge miedo, si me surge ira, si me surge añadir alguna cosa a lo que está sucediendo fuera, ¿vale? Esto es la autoconciencia, no de la conciencia unitaria, sino de las modulaciones de la mente que surgen en ti cuando hay escenas externas que están sucediendo. ¿De acuerdo? Estos son los tipos de concentración. Y ya finalmente, y con esto ya terminaremos el recorrido, hay dos bases importantes de trabajo. No es trabajo, es como una dedicación a tipos de concentraciones, ¿vale? Y estas ya son las últimas, las que te acercan más a Samadhi, ¿vale? Que es cuando hay 4 tipos de concentración con semilla, que un poco la hemos estado analizando ahora, que es: me concentro en un objeto denso externo y me quedo allí. Y en ese objeto yo puedo entrar hasta el punto de conocer dónde nació y la energía que transporta y la información interna. Por ejemplo, esto muchos chamanes pueden conectarse con plantas medicinales entendiendo las propiedades y entendiendo cuál es tu vibración, saben que esta vibración y esta van a modularte, van a alcanzar una estabilidad interna, por eso esa medicina, esa planta, te va a sentar bien a ti y la otra a otra persona porque está en otras ondas, otras modulaciones. Esta conexión con objetos materiales te permite alcanzar el conocimiento no de la palabra solo, ni tampoco de su significado, sino la verdad que hay más allá de lo que has podido leer, porque la enseñanza ya es directa con eso. Y tanto pasa con las cosas materiales como la otro tipo de concentración con las formas sutiles. Esto significa, imagínate que tú quieres conectarte con la belleza en cuanto a belleza interna, en cuanto a la vibración de belleza, ¿vale? También estás concentrado en un objeto, pero ese objeto, pues ese punto focal es la belleza. Pero esta belleza, esa vibración, es algo mucho más allá de cosas que a nivel de los sentidos puedes adquirir, porque estamos hablando de la belleza interna, ¿sí? De cuál es la sensación de la belleza interna o de la madurez, cómo es la vibración de la madurez, cómo es cualquier virtud divina puedes tomar, ¿sí? Entonces este es otro tipo de concentración, concentrarte en un objeto en un estado sutil, en un objeto sutil que se le llama. Y el siguiente es cuando, tanto sea sutil como material, tú te fusionas con eso. O sea, tú eres ese objeto, esa planta medicinal, eres esa planta medicinal. Pero no te lo estás imaginando, sino que eres esa planta. Tu conciencia adquirió el estado. Esto también muchos chamanes, aprovecho, se fusionan a nivel conciencia con animales de poder. Y durante ese momento ellos entienden cuál es la fortaleza, cuál es la energía de ese elefante. Yo soy un elefante, por ejemplo, o me asocio mucho con un elefante, con un jaguar, o cada persona tendrá el suyo, los que habéis hecho este tipo de procesos. Entonces, esa fusión adquieres la vibración de ese animal. Entonces, tú te fusionaste y te olvidas del ti mismo neus. Cuando digo el ti mismo, te olvidas de tu personalidad. Esto pasa en las cosas materiales como pasa en las cosas más sutiles, como hemos dicho, pues, por ejemplo, la belleza, que tú te fusionas con la belleza. Tú ya no eres neus, eres belleza, o cualquier tipo de virtud divina, que por aquí detrás las tengo. Por ejemplo, la sencillez, la confianza en uno mismo. Esto intenta, cuando haces estas meditaciones, lo que haces es te fusionas con este tipo de actitud, de valor, de vibración, de aptitud, de estado. Y eres ese estado olvidándote de ti mismo. Y finalmente, y con eso te quedas con las virtudes principales o las naturalezas más esenciales de las cosas. Y finalmente llegas al último paso. Que el último paso es cuando incluso sueltas este objeto. O sea, no hay objeto de observación, ni externo ni interno. Ni te estás autoobservando, ni estás observando ningún objeto material ni sutil. Es entonces cuando tú eres todo. Cuando tú llegas a este estado de universalidad, de omnisciencia, donde
conectas con la verdad en mayúsculas, con esta atemporalidad, y donde todo tu ser desde allí irradia una pureza y luminosidad increíble. Las personas que hemos estado en contacto con personas de esta naturaleza, es increíble porque, bueno, su propia vibración, aparte de que te acompaña, sientes el gozo de ser vida, aunque no entiendes quizás muy bien cómo. Y entonces el conocimiento o la gran verdad es en ti una sabiduría experiencial. Tú eres la experiencia de todas las experiencias. Y es cuando entras, pues justamente en este estado sin forma, sin sentido, y donde tu conciencia pequeñita ya ha abarcado la conciencia universal. Este es el mapa de los Yoga Sutras de Patanjali de esta primera parte. Se expande y se vuelve uno, como tú lo dices. A través de esta explicación, he estado escuchando todo lo que nos estás compartiendo y a mí se me formó la idea mental de que esta práctica es una manera de ecualizar todas esas ondas que están dentro de nuestra mente. Y precisamente como funciona un ecualizador, es que habrá ondas que resuenen más y habrá otras que no resuenen tanto. Y con la ecualización, pues tú vas haciendo esto, ¿no? Y llegas a un nivel, volvemos a lo mismo, en el que te conviertes en uno con la energía universal. Sí, y comentarte que a medida que haces el proceso, primero te empiezas a dar cuenta de las modulaciones de las ondas cerebrales más altas, ¿no? Pero que a medida que vas entrando, vas siendo consciente, tu conciencia va entrando a las ondas más bajas. O sea, la idea, por eso es el proceso, porque poco a poco vas adquiriendo la capacidad de observar las ondas más profundas. Y es muy curioso porque a medida que tú vas desapegándote de todas estas ondas, es cuando vas adquiriendo cada vez más esa universalidad que decíamos. Hay unas prácticas que aquí también lo pone y bueno, quizás era para no darle más énfasis a todo esto. A ver, déjame, que tengo todo. Hay un mapa que si queréis os lo paso, porque hice un mapa con todo el proceso porque quería ver cómo era todo el mapa entero y es muy bonito. Y lo que quería era, a ver, un segundito. Bueno, como me las sé no hay problema, os lo explico. Hay unas prácticas que también sirven mucho para calmar la mente. Así como hemos dicho que la gran práctica es el Om, la conexión con la fuente, pero si hay personas que todavía allí sienten que es demasiado acercarse allí, hay otras formas que también te permiten calmar la mente. Voy a decir algunas de ellas que justamente en estos sutras están. Hay otras muchas, pero voy a nombrar algunas que nombran los sutras. Y fíjate que es la respiración. Hemos entendido que la respiración cuando está alterada es porque nuestras fluctuaciones internas están alteradas. Entonces, si yo hago al revés, si empiezo a equilibrar mi respiración o según cómo estoy, entiendo cómo funciona la respiración, inspiro y expiro de la forma que equilibre mi estado interno, poco a poco las ondas internas van calmándose. También, como has dicho tú, entrando en la concentración del sueño profundo es una de las formas, aunque no es la más fácil. Y hay una que es muy bonita, que es cuando tú estés muy disperso, muy alterado o muy obsesivo con alguna cosa, hay un proceso fácil que es, escoge algo que te agrade y que agrade a tu espíritu, a tu alma, y simplemente medita en ello. Por ejemplo, imagínate que a ti te gusta la sensación de bailar, simplemente, ¿vale? Cierra los ojos y medita en el baile. Eso hará que tus ondas cerebrales, de todo lo que la alteraban en esas dispersiones, porque seguro que habría muchos pesares, muchas tristezas, polaridades,
eso lo que va a hacer es que las ondas polares vayan calmándose y únicamente quedes el foco con el baile, que aparte te va a llevar a un estado mucho más agradable porque te gusta, un estado interno de bienaventuranza. Y hay otro, que en alguna ocasión lo he explicado, que es conéctate con alguien que para ti es amor. En el sentido, con alguien o con algo, porque puede ser un perrito, puede ser una mascota, que para ti esa mascota era puro amor y te hacía expandir tu amor. ¿Vale? No que necesites a esa persona, no que estés apegado, no que la desees, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando ahora cierras los ojos un momento y piensas, ¿qué persona, qué animal o qué cosa es la que me hace sentir y expandir mi propio amor? Y seguro te vendrá ese perrito, ese gatito, o esa persona que al pensar en ella sientes amor por ella. Y no estoy hablando de deseo, ¿eh? Sientes un profundo amor. Un abuelo entrañable, aunque no esté vivo. Simplemente concentrando con eso va a pasar lo mismo. Y en cuanto a mantener la mente en un solo punto también funciona, aunque sí puede ser un punto de agrado, como hemos dicho, de amor, mucho mejor. Y desde luego mantener la constancia de querer calmar la mente, o sea, el propio deseo o orden interna de que deseo calmar la mente por encima de los movimientos que hay, ya hace que esa mente vaya calmándose poco a poco. También hay una cosa interesante que es enfocarse en un punto de luz externo, o para los que ya han conectado o ya han visto su propia luz, pues su luz interna, ¿no? Pero si no, una luz externa, una vela, eso también calma muchísimo. Y si hemos podido estar en la mente que no desea, estoy diciendo muchos, ¿eh? Si hemos podido estar en la mente que no desea, o sea, imagínate que tú ahora estás en un proceso donde hay bastante convulsión interna porque deseas a alguien y ese alguien no te corresponde y hay una convulsión interna de pena o de desesperación. ¿Puedes un momento preguntarte si puedes situarte en la mente desapegada? O sea, si puedes situarte en la actitud en que, bueno, que se desapega de todo. Aunque no puedas en el primer momento, disponte en ponerte en él. La disposición es el primer paso para que la cosa suceda. Ponte en disposición. Y casi por último, si me permites, no quisiera alargarme más, sé que tú también tienes tus tiempos y aprovecho para agradecerte mucho que te hayas despertado tan pronto para hacer esta videoconferencia. Bueno, comentarte que muchas de las cosas que nos hacen mover mucho nuestros pensamientos, nuestras modulaciones de la mente, son las relaciones. ¿Vale? Entonces, aquí nos da 4 puntos para considerar y que verás cómo simplemente leyéndolas verás la certeza de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que tú, pues hay personas, por ejemplo, que son muy alegres, que su vida, que ellos se ven felices. Entonces, conectarte con ellos desde la amabilidad y la simpatía es parte de esa aceptación y virtud de saber relacionarte con las personas felices, amabilidad y simpatía y gratitud, porque estas personas estén proyectando este tipo de energía. Pero después habrá personas que te relaciones que estarán sufriendo. Y muchos sufren internamente y muchos de ese sufrimiento lo explotan hacia afuera. ¿Vale? Muchas personas están mal internamente y hacen acciones por fuera que están mal. Tanto si es de una cosa o de la otra, si tú lo estás viendo como que son personas que sufren, allí es cuando tú puedes activar tu compasión. ¿Vale? O sea, la palabra clave y la actitud es compasión para los que sufren. Alegría y amabilidad para los que están felices. Después encontrarás personas que tienen unas grandes virtudes. ¿Vale? Que según cómo te lo mires y en qué punto de ti mismo lo mires, puedes, por ejemplo, envidiarlos, pero en este caso ellos te dicen, admíralos desde la buena disposición de que puedes incluso acompañarles a que promuevan más sus virtudes.
En eso, por ejemplo, Carlos, tú lo estás haciendo. Con este programa de la mano de, tú estás acompañando a personas que tú les ves ciertas virtudes y lo que haces es les acompañas para que expresen sus virtudes. Pues es una de las formas de relación. A las personas que veas que tienen virtudes, las ensalzas para que sus virtudes continúen expandiéndose. Y luego finalmente está ese grupo de personas que según el percibir de cada uno los puede ver como malas personas o con malas intenciones, muy egoicas. Entonces ahí te dice indiferencia ante este tipo de personas. Indiferencia. Porque si quieres cambiarlas ya estás en apego. Si quieres rechazarlas es la otra polaridad del apego. Así que indiferencia por las personas que tienen como malas intenciones. Todo esto estamos hablando desde el aspecto interno, ¿eh? Estamos hablando el vivirlo desde dentro. Vivirlo desde fuera habría muchas formas, pero vivirlo desde dentro sería de esta forma para llegar a ¿qué? A liberarse de todas las modulaciones de la mente con todas estas prácticas que hemos ido explicando hasta llegar de nuevo a ese punto de universalidad y de fusión con el todo, siendo conscientes de ello. Al principio nos comentabas que estas prácticas son atemporales y se adaptan, ¿no? Básicamente a cualquier tiempo que estemos viviendo. Yo creo y me gustaría resaltar que en estos tiempos precisamente de confinamiento, de todo esto que seguimos viviendo, que ya se ha hecho, algunos esperaban que fuera pues solo un tiempo corto y se ha hecho quizás más largo, comentabas el calmar la mente, ¿no? Y siempre la queremos distraer, ¿no? Que vamos a ver esto, que vamos a leer aquello, que ahora vamos a cocinar, que ahora vamos a hacer ejercicio, pero no hay satisfacción y no hay un momento en el que llegas a sentirte bien. ¿Por qué? Porque tu mente sigue trabajando, como tú lo mencionabas anteriormente, y es importante tomarse ese nivel de conciencia para decir, ok, ya hice de todo y no me siento tranquilo, todavía tengo ansiedad, todavía tengo esa necesidad de algo más. Entonces, ese sería un momento clave como para empezar a practicar y desenfocarse, ¿no? Y ver la infinidad de posibilidades que hay alrededor de toda esta oportunidad que nos da la vida hoy. Sí, sobre todo las oportunidades internas de conocer lo más valioso de esta vida, que es nuestro aspecto esencial y divino, la joya interna que somos. Así es. La verdad es que pues no tengo más que agradecerte yo a ti. La verdad es que para mí no significa ni un esfuerzo ni nada, al contrario. Es todo un placer estarte acompañando, como dices, en este tipo de enseñanzas que a su vez a mí me hacen crecer y a toda la gente que ve esto, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte de antemano, Neus. Pues nos quedan todavía más temas pendientes contigo. Yo espero volverte a ver pronto, más pronto que la vez pasada, pero pues aquí estamos a tu disposición también y agradezco mucho que siempre nos compartas ese camino para llegar a conocernos más y a calmar nuestra mente y nuestros demonios, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer compartir contigo y cuando quieras volvemos a encontrarnos y a compartir. Muchísimas gracias, Neus. Bye. A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas. Pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de